Buenos días, soy José Vicente Fernández, médico del Servicio de Infecciosas de Son Yatser. Y bueno, esta sesión es un desafío muy grande. El primero, bueno, obviamente el acertar con los mensajes y saber transmitirlos, pero sobre todo que, bueno, con tanto gran ponente y gran orador anteriormente, pues uno tiene el listón muy alto y es complicado. Y el tercer desafío no es otro que soy yo lo que se interpone entre vosotros y un bien merecido café. Así que intentaremos transmitir todos los mensajes en tiempo y forma. Bueno, no quiero insistir mucho en las cifras que se han manejado en las anteriores sesiones, pero creo que refuerza el mensaje que queremos transmitir hoy el hecho de que pues tenemos 375 millones de casos de infecciones de transmisión sexual documentadas al año en todo el mundo. Obviamente, uno de los grandes problemas que tenemos es el infradiagnóstico, la infranotificación. Estamos hablando de más de 150 millones de casos de infección por tricomonas, de 129 millones de infecciones por clamidia, 82 de gonorrea y más de 8 millones de sífilis, como digo, documentados. A esto hay que sumarle también pues, otras infecciones que no son de declaración obligatoria y que, por lo tanto, tenemos datos mucho menos sólidos, como son los casos de herpes genital o de virus de papiloma humano. Y, desde luego, pues tenemos todos los de VIH y las hepatitis virales, A, B y C, que, aunque también son virus de transmisión parenteral, pues también se comportan como infecciones de transmisión sexual. Insistir una vez más que para la caracterización epidemiológica de las infecciones, pues dependemos mucho de, pues esto, de los informes, de las notificaciones, en el caso de España, de los informes de enfermedades de declaración obligatoria, y que, por lo tanto, pues ahí hay un gap bastante importante en términos de notificación. Y también es importante no solo los números en lo que pueden significar de casos nuevos, sino también las consecuencias que pueden tener a nivel pues de salud individual, ¿no? En primer lugar, los casos de clamidia se asocia con un 15, mejor dicho, de todos los casos de enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres, un 15% están relacionados o están asociados con infecciones por clamidia. Señalar que, por ejemplo, más allá de los patógenos altamente resistentes, actinomyces, etcétera, etcétera, que son gérmenes habitualmente de UCI, pues la Neisseria gonorrhoeae resistente, el gonococo multiresistente, es un fármaco de alta prioridad para la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, pues la tricomoniasis se ha asociado con un mayor riesgo de transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, y es particularmente un problema en la población que vive con VIH. Y, por ejemplo, pues en términos de la repercusión del virus del papiloma humano, pues su efecto en las neoplasias de cérvix se estima que ocasiona unas 300.000 muertes en todo el mundo al año. De manera que, más allá de lo que son las cifras crudas, digamos, esto también nos tiene que poner un poco en el contexto de la repercusión para la salud individual de las infecciones de transmisión sexual. Comenzando por la tricomoniasis, que quizás sea un poco la que tenemos menos presente, pero que sin embargo es la más habitual, o por lo menos la más documentada. Hay que señalar que es una infección que afecta o que tiene una prevalencia de un 1,2% en la población entre 18 y 59 años a nivel europeo. Y señalar que afecta, por ejemplo, un 18% de la población europea que vive con VIH. La tricomoniasis evidentemente tiene un gran desafío, supone un gran desafío diagnóstico, porque se produce de un modo asintomático en un 80% de los pacientes, y pues bueno, en los casos restantes pues se puede presentar de una manera muy variable, como uretritis, prostatitis, epididimitis, aumento de flujo vaginal u ocasionalmente pues como lesiones hemorrágicas en mucosas. Pero la clave es que o la buscamos específicamente en poblaciones de riesgo, o probablemente pase desapercibida, con todo el riesgo que ello conlleva de, pues de aumento de transmisión y de otras infecciones de transmisión sexual. El diagnóstico fundamentalmente se realiza actualmente por PCRs, que es lo que nos recomiendan las guías. Es cierto que en personas, por ejemplo, en mujeres con cantidad de flujo vaginal, pues se puede utilizar la microscopía, pero desde luego las PCRs para tricomonas hoy en día son el gold standard para el diagnóstico. Los cultivos también tienen cierta utilidad.
Y en cuanto lo que comentaba, el gran problema del diagnóstico en asintomáticos, las guías, tanto la OMS, CDCs, guías británicas de la base, etcétera, no hacen una recomendación específica del screening universal a toda la población, digamos, digamos gente que venga para un screening, aunque sí que se posicionan a favor de incluirla en el screening de grupos de alto riesgo en zonas geográficas de alta prevalencia o en pacientes con historia frecuente o con una alta frecuencia de infecciones de transmisión sexual. Es un mensaje un poco ambiguo porque por una parte nos dicen no incluirlo a todo el mundo, pero bueno, quizás no entraría dentro de lo que podría ser un seguimiento, pues por ejemplo, ginecológico anual normal, pero bueno, sí que podría ser o sí que tiene mayor relevancia en poblaciones de alto riesgo. En cuanto al tratamiento, de momento las guías son muy consistentes, todas, como digo, CDCs, OMS, las guías que tenemos del Ministerio, en la necesidad del tratamiento tanto de los pacientes sintomáticos como los asintomáticos, en los que lo diagnosticamos, así como de sus parejas. Y esto es un detalle esencial porque es la principal herramienta que tenemos para cortar la cadena de transmisión, como digo, de la infección de transmisión sexual documentada más prevalente en el mundo. Afortunadamente, las resistencias todavía no son un problema, o no significativamente, y el tratamiento se fundamenta en el uso de nitroimidazoles, fundamentalmente el metronidazol y en casos de caso de necesidad de un tratamiento alternativo, el tinidazol. En cuanto a las dosis, es cierto que hay un poco de disparidad en entre las distintas guías. Generalmente, pues los CDC, la Sociedad Británica, recomiendan para mujeres el tratamiento multidía de 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, mientras que para hombres recomienda una dosis única de 2 gramos de metronidazol. Las guías, y esta es un poco digamos, la perspectiva que sigue la SEIM, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, y el Ministerio de Sanidad, que recomiendan tanto para hombres como para mujeres una dosis de 2 gramos de metronidazol como dosis única. En el contexto en el que nos movemos, la escasa prevalencia de resistencias, etcétera, pues probablemente este enfoque más, digamos, local de los 2 gramos de dosis única para hombres y mujeres, pues sea el que más se adapte a las necesidades de nuestros pacientes. También las guías, más allá del tratamiento, pues recomiendan el seguimiento a los 3 meses en mujeres, repetición de test, lo que es una prueba de cura, por así decirlo, y se recomienda también otras medidas como la abstinencia sexual al menos durante una semana y desde luego hasta que la pareja haya completado el tratamiento antibiótico. Como comentaba, las resistencias hoy en día no son un problema, pero sí que es cierto que ya se están documentando casos aislados de momento de resistencias a nitroimidazoles. De momento, en términos, digamos, cuantitativos, no son muy relevantes, pero teniendo en cuenta de que no tenemos mucho plan B para el tratamiento y que dependemos mucho del metronidazol y del tinidazol, pues evidentemente es una circunstancia que tendremos que vigilar en el futuro. De la gonorrea se ha hablado mucho y, por tanto, voy a intentar limitar mucho los mensajes. El primero es, una vez más, llamar la atención sobre el gran problema de salud pública que supone la infección gonocócica en España, cómo ha aumentado radicalmente en los últimos 20 años, y ya no es solo un problema, digamos, de cantidad, es también un problema, pues fundamentalmente porque afecta básicamente a la población entre los 18 y los 35 años, fundamentalmente a hombres más que a mujeres, y sobre todo es un problema, bueno, estos son los datos, perdón, locales de las Islas Baleares, los últimos datos de 2020 yo creo que todavía no estaban completos porque no encajan mucho con la realidad en el resto de España y en el resto del mundo de que la casuística seguía aumentando. Pero bueno, quizás aquí tenemos deberes pendientes de notificarlas más diligentemente. Pero señalaba que no es solo un problema de cantidad, de número de casos, no es solo un problema del aumento dramático que estamos viviendo, sino también, por así decirlo, del problema de las resistencias, que Eva ha hablado muy bien y profundamente de ello. Señalar lo que os comentaba antes, ¿no? Que para la OMS pues es un patógeno, el gonococo multiresistente, perdón, es un patógeno de alta prioridad. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco mucho más plan B más allá
de las cefalosporinas de tercera generación, como ahora veremos. De manera que estamos hablando pues, de unos fármacos que de unos gérmenes resistentes, pues que están después de la lista de gérmenes de UCI nosocomiales altamente resistentes, ¿no? De manera que este es un problema muy grave de salud pública y de salud individual que tendremos que afrontar en los próximos años. También hemos comentado, pues, bueno, el problema de la resistencia. Recordar una vez más, prácticamente en Baleares el 45% de las cepas aisladas de gonococos son resistentes a quinolonas. Cuando miramos los datos a nivel europeo, pues estos datos son de más de un 50%, de manera que hoy en día el tratamiento empírico con ciprofloxacino está totalmente contraindicado. Como comentaba, estos son nuestros datos locales, con unas resistencias a ciprofloxacino de un 45% en 2019, 20% a citromicina, de manera que, bueno, pues es un problema grave también a nivel local. Y es un problema, como comentaba, también porque de los tratamientos que se están administrando a nivel europeo, pues obviamente, como veis, dependemos muy mucho de la ceftriaxona. Las tasas de resistencia a citromicina están subiendo y es el, digamos, plan B, y como veis, pues ya las quinolonas han quedado pues muy, digamos, de un uso totalmente marginal. ¿Qué nos dicen las guías inicialmente en términos de diagnóstico? Pues utilizar las PCRs como técnica de elección en el diagnóstico. En los hombres, obviamente en exudado uretral si existiera, sino en orina, y en las mujeres, pues tanto en hisopados vaginales o endocervicales y también en orina. Y tenemos también una herramienta muy útil para el diagnóstico, como son pues, los frotis faringeos, los frotis rectales, para detección extragenital del gonococo. Evidentemente, en casos en los que haya secreción uretral importante, pues evidentemente el cultivo nos aporta una gran información, en tanto en cuanto además nos va a permitir obtener un antibiograma y poder un poco ajustar más el tratamiento a las necesidades. Digamos, ¿hacia dónde van las guías de tratamiento? Bueno, actualmente, como veis, también hay un poco de disparidad y esto se debe a las tasas de resistencia a ceftriaxona que hay en cada zona. En este sentido, señalar que el Reino Unido, pues particularmente Inglaterra, más que Escocia, presentan una alta frecuencia en comparación con el resto del mundo de resistencias a cefalosporinas de tercera generación, y es por ello que es la única guía que de momento, la de la BASH, la guía británica, la que recomienda el uso de dosis de 1 gramo de ceftriaxona intramuscular. La OMS obviamente cubre muchísimas zonas, son guías hechas para todo el mundo. Por ejemplo, habrá zonas donde estas resistencias no están tan documentadas y por eso todavía pues, recomiendan el uso de una terapia dual de 250 miligramos de ceftriaxona y 1 gramo de acitromicina. Como digo, estas guías se ajustan relativamente mal a la realidad española porque nuestras resistencias y las CMI son un poquitín más altas y por eso, pues, y en consonancia también con lo que recomiendan los CDCs, el tratamiento que recomiendan en las guías españolas, tanto del Ministerio de Sanidad, SEIN, y también los CDCs, es una dosis de 500 miligramos, dosis única, sin uso de momento de acitromicina. ¿Qué pasa en pacientes en los que pues no podemos administrarlas? Pues bueno, el uso de cefixima, 400 miligramos, combinada con 2 gramos de acitromicina, o la dosis de 800 miligramos de cefixima, pues pueden ser un plan B, y digamos el plan C podría ser el uso de gentamicina intramuscular combinada con acitromicina. Como veis, más allá, digamos, de darle vueltas a las cefalosporinas de tercera generación y un poco, pues, contando un poco con los macrólidos, no hay mucho más. De manera que si esto falla, ¿qué nos queda? Pues no hay mucho, hay algún informe pues, aislado de la posibilidad del ertapenem intramuscular, pero no hay una evidencia muy sólida, de manera que por esto es muy importante el diagnóstico y el tratamiento correcto y precoz para evitar tanto las transmisiones de gérmenes resistentes como de no resistentes, de manera que es muy importante insistir en el tema del diagnóstico. Al igual que con la tricomoniasis, es esencial evaluar y tratar a las parejas sexuales de los últimos 2 meses. Y, a diferencia de la tricomonas, el test de cura no está recomendado tras el tratamiento y en el único caso en el que convendría repetir las PCR sería cuando, tras
3-5 días después del tratamiento, el paciente no presenta una mejoría clínica. En personas de alto riesgo sí que está recomendado repetir el screening o incluir, digamos, las pruebas regulares de gonococo, ya sean las PCRs tanto genitales como extragenitales, como digo, cada 3 meses en personas de riesgo. La clamidia, pues probablemente tampoco la asociamos como un gran problema de salud pública, de salud individual. Me gustaría, pues igual que este fuera uno de los mensajes que nos llevemos hoy, que sí que lo es. Es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en todo el mundo y también es una enfermedad que suele cursar de modo asintomático con gran frecuencia. Esto, como de costumbre, es un gran problema, ya que dificulta lo que es el cortar la cadena de transmisión. Además de cursar de modo asintomático, es cierto que también tiene múltiples presentaciones clínicas, ya sea en forma de uretritis, de cervicitis, proctitis en varones y también en el linfogranuloma venéreo, con los serovares L1 y L3. El diagnóstico, pues fundamentalmente, las técnicas de elección son la PCR en orina y los hisopados de secreciones uretrales o cervicales si las hubiera, pero digamos, la rentabilidad diagnóstica de las PCRs de orina son muy elevadas. Señalar que la ventaja que, aunque sea una infección muy frecuente, la, entre comillas, ventaja que tiene la clamidia es que de momento es un germen, podríamos decir que universalmente sensible a doxiciclina y a macrólidos, ¿vale? En casos de uretritis, cervicitis, todas las guías coinciden en las dosis de 100 miligramos de doxiciclina cada 12 horas durante una semana, o también el uso de acitromicina, 1 gramo dosis única. El tema de la acitromicina en dosis única, en España todavía, aunque las CMIs están en aumento, todavía se pueden considerar como un régimen aceptable, ¿vale? Es cierto que en otras regiones del mundo se están viendo que estos aumentos de las concentraciones inhibitorias de la acitromicina son ya muy altas y, por ejemplo, en Gran Bretaña las guías recomiendan el uso de 2 gramos de acitromicina. De todos modos, como digo, en España todavía el tratamiento con doxiciclina o con una dosis única de acitromicina son aceptables, en el caso de las uretritis. En el caso del linfogranuloma venéreo, al tener un curso clínico un tanto distinto, el tratamiento se ha de extender a 3 semanas con doxiciclina o la acitromicina, su uso de 1 gramo a la semana durante 3 semanas. Como digo, son regímenes que a día de hoy se adaptan perfectamente a nuestra realidad microbiológica, de manera que, bueno, de momento pues nos tenemos que enfocar mucho en el tema del diagnóstico y del tratamiento precoz. Las guías no recomiendan, tras el tratamiento con doxiciclina o con macrólidos, no recomiendan un test para valorar la resolución. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que se ha visto es que hay una alta tasa de falsos positivos en pacientes que, bueno, pues, que realmente ya están asintomáticos, que están tratados y que realmente esos aislamientos que se pueden producir no se corresponden no con bacterias viables o con realmente pues digamos, gérmenes viables activos. Se recomienda realizar las pruebas a todas las parejas sexuales de los casos que han tenido en los últimos 2 meses y se recomienda también, aunque se suele hacer de modo habitual, incluirlo en el screening de hombres que tienen sexo con hombres con prácticas sexuales anales receptivas. En cuanto a la sífilis, pues también tenemos una vez más, bueno, se ha hablado ampliamente. Recordar muy brevemente, tenemos la gran ventaja una vez más de que son gérmenes, o las espiroquetas son gérmenes universalmente sensibles a las penicilinas. Por lo tanto, los tratamientos son muy sencillitos, como son en el caso de la sífilis primaria, lo que es el chancro sifilítico, o sífilis secundaria, cuando vemos el exantema, una sífilis latente precoz. El tratamiento de elección es la penicilina G, 2,4 millones de unidades, intramuscular, una dosis única, ¿vale? Es un tratamiento altamente efectivo y no se requiere tampoco ningún otro fármaco. En pacientes alérgicos a penicilina, fundamentalmente, pues la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas, es un tratamiento alternativo. Es cierto que es preferible el uso por eficacia, es preferible el uso de penicilinas, pero bueno, en los pacientes que claramente son alérgicos y que está demostrado que son alérgicos, la doxiciclina es el tratamiento de elección. ¿Cuándo tenemos que utilizar la dosis de 2,4 millones semana durante 3 semanas?
Pues cuando ya estamos hablando de una sífilis latente tardía, una sífilis de duración desconocida, pues paciente que viene a un screening, le hacemos una prueba treponémica, no treponémica, RPR positivo y no tenemos para comparar. Ahí, como el riesgo de que exista pues, una enfermedad sifilítica diseminada es más alto, sí que se recomienda el uso de la dosis semanal durante 3 semanas. Y digamos que la excepción un poco a este tratamiento es cuando ya estamos hablando de unas neurosífilis o con afectación del sistema nervioso central, oftálmica, etcétera, que ahí ya necesitamos, por cuestión de alcanzar niveles altos de antimicrobianos en líquido cefalorraquídeo, pues necesitaríamos la penicilina G intravenosa, 4 millones cada 4 horas en perfusión continua durante 10-14 días. ¿Vale? Pero bueno, recordar un poco que en los casos que vemos habitualmente, digamos, sintomáticos, ya sea de sífilis primaria o de sífilis secundaria, pues una dosis de penicilina es suficiente. Quizás el tratamiento, como digo, todas las guías están de acuerdo, quizás en lo que ahora hay un poquitín más de novedad, desarrollo, es en el tema del diagnóstico. Quizás es cierto que estos cambios en los algoritmos de diagnóstico aplican más a sistemas privados, me atrevería a decir, más un poco al sistema norteamericano, donde se hacen las pruebas de una manera secuencial. Tradicionalmente se ha realizado siempre un test treponémico y en el caso de que, perdón, un test no treponémico, y en el caso de que el test no treponémico, el RPR, VDRL, fuera positivo, se realizaría un test treponémico. Como digo, esto se realiza de modo habitual, es un poco la manera de realizarlo de un modo secuencial, que no es en realidad como lo hacemos en España habitualmente, donde hacemos tanto treponémicos como no treponémicos al mismo tiempo. Actualmente, un poco lo que se está recomendando es al revés, hacer un treponémico inicial y si no, pues ya tirar de un no treponémico. Vale. Pero en realidad yo creo que en España, en casi todos los hospitales, ya tenemos un perfil de LUES donde ya se hacen los dos al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que esta es, entre comillas, una población a veces, digamos, difícil de vincular, por así decirlo, a cuidados clínicos, con lo cual o los tratamos, digamos, en el momento en el que los vemos en las consultas, o si no, los podemos perder, y como digo, eso supone un gran problema en términos de cadena de transmisión. Bien, recordar muy brevemente sobre el virus del papiloma humano, la recomendación actual de la vacunación a los 12 años, aquellos, pues, tanto en niños como en niñas, antes a los 12 años, a los 13 y los 18, entre los 13 y los 18 para aquellos que no se hayan vacunado previamente, y recordar, pues, también su utilidad en pacientes con otras enfermedades de riesgo, particularmente en pacientes que viven con VIH y que son menores de 26 años, esos los hay que, digamos, capturar, por así decirlo, para la vacunación del virus del papiloma. También en hombres que tienen sexo con hombres, también hasta los 26 años, y también en personas en situación de prostitución hasta los 26 años. De manera que, digamos, tenemos en las últimas guías del Ministerio esta pequeña novedad, digamos, de la vacunación universal a los 12 años y la necesidad tanto de actualizarles el calendario a aquellos que, por así decirlo, se nos han escapado a los 12 años y recordarlo también en menores de 26 años con otras patologías de riesgo. Obviamente el VIH daría para hablar mucho, largo y tendido, no lo voy a hacer porque el café se aproxima, pero bueno, recordar que a día de hoy en nuestro entorno el VIH se comporta como una infección de transmisión sexual. Prácticamente 2/3 de los nuevos casos se producen en hombres que tienen sexo con hombres y del tercio restante un alto porcentaje también pues es a través de vía sexual, de manera que es muy importante tenerlo en cuenta en el screening rutinario que hagamos en las poblaciones de riesgo. ¿Y por qué? Porque el gran cambio en las guías, que es una, digamos, tendencia en los últimos años, es al tratamiento precoz. En ese sentido, pues se recomienda, bueno, hace ya años, cuantos años, se recomendaba esperar a que los CD4 estuvieran por debajo de 350 antes de empezar tratamiento antirretroviral. Esto era por problemas de resistencias, problemas de efectos adversos. Eso ya no sucede y desde mediados del 2015 aproximadamente, pues ya se recomienda el tratamiento con independencia de los CD4.
¿En qué estamos avanzando? Pues las guías avanzan mucho en la cuestión de iniciar el tratamiento cuanto antes. Las guías de GESIDA del año pasado nos dicen que idealmente en los primeros 14 días. Los CDCs ya empiezan a dejar caer que 7 días es mejor. Y de hecho ha habido ahora una comunicación en el CROI, en uno de los congresos principales de VIH, en los que el inicio del tratamiento en los primeros 7 días se asocia con mejores, digamos, outcomes clínicos, carga viral indetectable, más, pues prácticamente un mes antes que en aquellos en los que se pospone el tratamiento, de manera que por ahí van a ir los tiros. Tratamiento precoz, diagnóstico precoz, y un poco de presión a nuestros laboratorios para que nos faciliten los resultados cuanto antes para poder iniciar tratamiento. Desafortunadamente, las guías del Ministerio todavía, en términos de algoritmos de recomendaciones de realizaciones de serologías o de pruebas de VIH, no los han actualizado desde 2015 y todavía pues, nos hablaban pues esto, de una oferta rutinaria, pues esto, embarazadas, personas institucionalizadas, población penitenciaria. Y bueno, ya luego, pues en población dirigida, exposiciones a VIH, etcétera. Yo creo que hoy en día, bueno, no es que lo crea yo, que es un poco por donde van las guías, por ejemplo, de los CDC, que recomiendan la realización de la serología de VIH en todas las personas entre 18 y 59 años, al menos una vez en la vida. Y ya hay algunas guías de atención primaria en Estados Unidos que recomiendan incluirla en las pruebas, digamos, en los chequeos habituales, ¿vale? Como digo, es un sistema privado, es un sistema muy distinto al que manejamos nosotros, pero tenemos que empezar a normalizar el hacer las serologías de VIH, particularmente porque entra en el diagnóstico diferencial de muchísimos síntomas y, por tanto, pues tenemos que estar muy pendientes de ello. Recordar que quizás, si no lo vamos a hacer en todas las personas, recordar que es particularmente importante realizar serologías de VIH en patologías que están asociadas con una infección con VIH, pues todas las ITS, pues evidentemente hay que incluir el VIH en nuestros screenings, linfomas, displasias y neoplasias anales y cervicales, herpes zóster, hepatitis B, todos los cuadros mononucleósicos, citopenias, en muchas de ellas habría que verlas, pues neumonías graves, particularmente neumonías de repetición, y bueno, ya las candidemias, leishmaniasis, pues bueno, eso ya son, digamos, patologías mucho más frecuentes asociadas con SIDA, pero bueno, yo creo que es clave, ya que estamos aquí hablando de infecciones de transmisión sexual, personas que tienen o que les diagnosticamos de una ITS, hay que hacerles necesariamente serología de VIH. No me voy a meter en el tratamiento del VIH porque, insisto, da para mucho, pero sí que es cierto que el hecho de que ya vamos cumpliendo los criterios del 90-90-90, es decir, tendemos a tener a más de un 90% de la población con VIH indetectable, sí que está teniendo un cambio en lo que son las guías de profilaxis post-exposición, ¿vale? Entonces, en ese sentido, señalar que en lo que es, por ejemplo, en realidad, el papel de la profilaxis postexposición hoy en día obligatoriamente queda reducido a aquellas exposiciones no de riesgo, perdón, no ocupacionales, en las cuales desconocemos el estatus serológico de VIH del paciente. ¿De acuerdo? En ese sentido, las guías ya nos recomiendan que si el paciente, por así decirlo, fuente, si hay una exposición de riesgo, una relación sexual no protegida con un paciente con VIH que está con carga viral indetectable, no es necesario administrar profilaxis postexposición. De hecho, esa fue una de las preguntas del MIR de este año, o sea que ya va calando más profundamente. De manera que la profilaxis postexposición de modo obligatorio solo queda reducida a cuando no conocemos el estatus serológico del paciente fuente. ¿De acuerdo? Esa, digamos, sería la indicación más importante. Y esto, pues bueno, estas son las guías también de los CDC, si mal no me equivoco, y que van muy en línea con las británicas. Y como veis ya, sin entrar más en profundo, veis que el not recommended es sin duda la opción más habitual, ¿vale? De acuerdo, de manera que yo lo que diría, sinceramente, el mensaje que querría transmitir es que, a no ser que desconozcamos el estatus serológico del paciente fuente, o que tenga carga viral detectable, claro está, en teoría no es necesario administrar profilaxis post-exposición.
En cuanto a las guías, esto digamos son un poco lo que está diciendo GESIDA, lo que dice el CDC, etcétera. Las guías del Ministerio, pues por ejemplo, en transmisión por vía parenteral, pues bueno, ahí ya son un poco más difusas. Estábamos hablando antes de relación de exposición sexual, ahora hablamos de vía parenteral. Pues bueno, si se comparten jeringuillas o material de inyección usado y hay un pinchazo profundo, con sangrado, etcétera, entonces sí que se entiende que es un riesgo apreciable, por lo cual sí que habría que utilizar profilaxis postexposición. Cuando ya estamos hablando de riesgos bajos, pues por ejemplo, utilizar una jeringuilla de origen desconocido o cuando es una lesión sin un sangrado muy evidente, pues esto es una cuestión que lo hay que comentar con la persona que ha sufrido el pinchazo. Y en cualquier otras condiciones, pues no se recomienda la profilaxis postexposición. Recordar muy brevemente que hepatitis C, hepatitis B se pueden transmitir por vía de transmisión sexual. Muy importante la vacunación de la hepatitis B, que es el pilar en todas las guías para la prevención de la hepatitis B. Y pues bueno, hoy en día con el Chemsex, del cual se hablará, pues bueno, los usuarios de drogas, tanto intravenosas como otro tipo de drogas, pues bueno, sí que se recomienda tener en cuenta la hepatitis C como una posibilidad y se recomienda incluirlo en el screening habitual de estos pacientes. Y quizás hepatitis C ya nos hemos olvidado mucho, la hemos tratado mucho, ya casi no nos quedan pacientes, pero sí que es interesante porque es una cuestión que podemos ver, que es que en pacientes que tienen una hepatitis C de novo, que era lo que antiguamente se llamaba una hepatitis aguda C, ahora todas las guías recomiendan el uso, previamente el interferón y la ribavirina por los efectos secundarios, se recomendaba esperar a ver si aclaraban espontáneamente. Hoy las guías nos lo dicen, hepatitis C aguda, hay que tratarla. Las guías europeas nos hablan pues, de combinaciones de antivirales orales durante 8 semanas. Las que tenemos disponibles de GESIDA, las EIMC, nos hablan que inclusive se podrían intentar con algunos regímenes de sofosbuvir, ledipasvir durante 6 semanas, pero la clave es tratar para cortar la cadena de transmisión. Además son fármacos muy bien tolerados, sin interacciones, pues tratar. Y para resumir brevemente, que el café apremia, las 5 P's claves cuando hacemos, porque esto también forma parte de las guías, ¿no? ¿Qué tenemos que incluir en toda anamnesis, en una consulta en la que estamos valorando cuestiones de infecciones de transmisión sexual? La primera P de partners, pues valorar un poco para estimar el riesgo, pues número de parejas, género de las parejas, etcétera. La P de practice, qué tipo de prácticas sexuales y un poco determinar el riesgo de las prácticas sexuales del usuario, del paciente. Hablar también de la protección, qué medidas de protección, son relaciones pues protegidas, se usa PrEP, se usa preservativo. La cuarta, la past history, historias previas de ITS, es una cuestión muy importante, no solo pues, para el tratamiento actual, sino también un poco para la sospecha de posibles resistencias. Y también, pues en ese sentido, la quinta, que es de pregnancy, que bueno, pues un poco también ver pues en mujeres un poco cuáles, digamos, las intenciones reproductivas, etcétera, etcétera, por las implicaciones, como digo, enfermedad inflamatoria pélvica, etcétera, etcétera. Entonces, estas son 5 aspectos que tenemos que incluir en nuestra anamnesis. Cuestión número 2. Esto es un poco lo que nos dicen las guías que hay que incluir en las anamnesis. ¿Qué nos dicen las guías de cribado ordinario? Bueno, pues en embarazadas, evidentemente, hacer cribado de VIH, hepatitis B, clamidia, sífilis, gonorrea y hepatitis C en el primer trimestre y repetir en el segundo y en el tercero de persistir el riesgo, ¿vale? Y bueno, esto quizás pues aplica menos a nuestra situación actual, pero bueno, esto sí que hay que recordarlo, yo creo que está muy incluido en los protocolos. Recordar brevemente que quizás en pacientes embarazadas que han, digamos, dado positivo por clamidia en el primer trimestre, sí que se recomienda repetir la prueba en el tercer trimestre, y aquellas a las que le hemos tratado, sí que en embarazadas se recomienda un test de cura 3 o 4 semanas después del tratamiento. En hombres y mujeres heterosexuales, en realidad, pues las guías del Ministerio, que es lo que está recogido en la tabla de arriba, pues nos hablan que no hay una necesidad, digamos, de realización de screening de ITS de modo regular. Hay que valorar individualmente el riesgo de cada persona.
Y sí que es importante pues, el tema del virus del papiloma humano, pues bueno, en los que son positivos, pues menos de 21 años, en principio, a personas de menos de 21 años no se recomienda un cribado, entre 21 y 29 años realizar una citología cada 3 años y entre los 30 y los 65 realizar cada 3 años una citología y unas serologías, o solo una citología cada 3, perdón. COTES cada 5 años, citología cada 3. Las guías norteamericanas son un poco más, por así decirlo, activas en ese sentido. Recomiendan en mujeres sexualmente activas incluir test de clamidia y de gonorrea anualmente antes de los 25 años y posteriormente, pues bueno, particularmente en condiciones de alto riesgo, y pues también incluir en estas poblaciones de alto riesgo, pues alto número de parejas sexuales, etcétera, incluir el screening para tricomonas. En varones heterosexuales, pues ahí son menos interactivos, por así decirlo, y bueno, hablan más de valorar riesgo individual, riesgo epidemiológico local. Hombres que tienen sexo con hombres, pues sí que incluir VIH, clamidia, treponema, gonococo, hepatitis A y hepatitis B anualmente, y se puede reducir el intervalo a cada 3 o 6 meses si son poblaciones de alto riesgo, esto es lo que nos dice el Ministerio, repetir las serologías de hepatitis C de modo anual y, pues por ejemplo, en pacientes también que chemsex o usuarios de drogas intravenosa, pues reducirlo a cada 3 o 6 meses. Y bueno, pues también las guías hablan de que en pacientes de alto riesgo sí que el tema del anualmente puede escaparse mucho, de manera que 3-6 meses, pues en pacientes, pues como digo, múltiples parejas sexuales, uso de drogas, etcétera, probablemente cada 3-6 meses sea recomendable hacer un screening de ITS. Personas infectadas con VIH, bueno, esto es población que, digamos, valoramos cada 6 meses en la consulta. Pues bueno, inicialmente se recomienda repetir los screenings fundamentalmente en función del riesgo de las prácticas sexuales y, muy importante, las serologías y vacunar de hepatitis A y hepatitis B pues a todos nuestros pacientes con VIH. Y en personas, tanto hombres que tienen sexo con hombres o mujeres transgénero, que están con PrEP, pues se les recomienda hacer un screening de ITS al menos cada 6 meses. Y ahora pues que vamos a empezar, pues ya, bueno, en Estados Unidos, que empezarán con los tratamientos de liberación prolongada, pues recomiendan cada 3-4 meses a estas personas que ya están con cabotegravir intramuscular. Pero bueno, nos quedamos con que pacientes que están en programas de PrEP, cada 3 o 6 meses les hay que hacer un screening de ITS. Y finalmente, ya para, digamos, cerrar la sesión, recordar los tratamientos. La tricomonas, en nuestro contexto, una dosis única de metronidazol de 2 gramos suele ser suficiente. Pacientes con VIH, pues se puede optar por el tratamiento multivía. La gonorrea, en nuestro entorno, ceftriaxona, lo que nos recomendarían las guías sería una ceftriaxona 500 miligramos dosis única. Valorar en pacientes, por ejemplo, que vienen de zonas endémicas o, digamos, con una mayor incidencia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, considerar la dosis de 1 gramo, pero bueno, digamos, para nuestra población 500 sería suficiente. Para la clamidia, tanto la doxiciclina 100 cada 12 durante una semana o la citromicina, pues son perfectamente útiles. Linfogranuloma, mismas dosis, pero extender el tratamiento durante 3 semanas. Sífilis, primaria, secundaria, cuando las vemos con este tipo de clínica, una dosis única de 2,4 millones. Si es una de duración indeterminada, terciaria, habría que irse al tratamiento durante 3 semanas. Y en el caso de la neurosífilis, ahí hablamos de tratamiento intrahospitalario con penicilina intravenosa. Y nada, creo que quedamos todos a disposición para vuestras preguntas.